Luis, antes que nada, cuéntanos acerca de tu rol y qué hace tu compañía. Bueno, Juliana, buenas tardes. Mi nombre es Luis Javier Marulanda. Yo trabajo en Suramericana hace ya 20 años. En este momento estoy en un rol como líder de tecnología en la prestación en salud. Suramericana es una empresa del sector seguros, pero pues también tiene eh, empresas pues en seguridad social. Tenemos seguros voluntarios, seguros obligatorios. Ahí la transversalidad de la prestación en salud juega un papel súper importante. Desde el frente de contingencia, ¿qué resultados logró Sura con la solución y el acompañamiento de Tecansolve? Ok, Julio, el reto que teníamos en la compañía era pues estabilizar o brindar más bien una solución alternativa a las caídas constantes y al problema de disponibilidad que estábamos presentando con las historias clínicas. Nosotros tenemos dos historias clínicas, una que tiene más de 20 años para todos los servicios de urgencias y otra que venimos evolucionando hace más de 6 años para todas las atenciones ambulatorias, pero en los momentos en que se presentaban caídas o intermitencias del sistema, digamos que la única forma de brindar esa continuidad en la atención al paciente era mediante un procedimiento manual. Les asignábamos unos sobreflex a las diferentes IPS y el médico a mano prácticamente para seguir o continuar brindándoles atención al paciente y hacer el registro clínico de esa persona, ¿cierto? Más adelante, mediante un proceso de digitalización, como un soporte clínico, llegaban a nuestras historias clínicas. El reto era automatizar eso, era prácticamente en menos de 20 minutos encender una contingencia para que el médico se switchara, una contingencia que estuviera desacoplada de todas las plataformas de Suramericana en nube resiliente y que fuera capaz de brindar a ese médico, a ese personal de salud, la posibilidad de continuar esa atención a sus pacientes sin tener una interrupción muy prolongada, ¿cierto? Una vez se habilitara, pues podía continuar su proceso normalmente. Desde el frente de staffing, ¿de qué manera al aumentar tu equipo con un aliado como Tecansolve, esto te ayuda a sumar a los resultados de tu área? Contar con Tecansol como un brazo extendido para primero pues tener la capacidad suficiente para desarrollar el proyecto en los tiempos que nosotros estimamos y con el presupuesto que la compañía nos asignó, pero no solo eso, sino también compartir conocimiento, ¿cierto? Y contar con esa experiencia en la que ustedes ya pues han trabajado aplicaciones en este tipo de plataformas, en nube, en Azure, aplicaciones con bases de datos Postgres orientadas a microservicios, y todo eso pues habilitó y contribuyó a ese trabajo en equipo a que pudiéramos cumplir con los tiempos, con la calidad y con el presupuesto que nos habíamos acordado. Luis, ¿recomendarías a Tecansolve como proveedor? Sí, claro que sí, yo creo que nos fue muy bien. De hecho, los muchachos que estuvieron participando en el proyecto fueron asignados después de concluirlo a otros proyectos también que tenían un staff técnico similar. Claro que lo recomendaría, me parece que el valor agregado que le dieron pues a la compañía, al proyecto, a la prestación, con esta iniciativa fue muy grande, lo estamos usando, las personas de negocio están muy contentas, hemos hecho gira por las regionales, lo hemos puesto a prueba pues ya en caídas que hemos tenido en la compañía, entonces claro que sí, yo creo que cuentan con el conocimiento necesario para aprovecharlos en este tipo de iniciativas y en otras pues obviamente con un stack técnico distinto. Ya para cerrar, sabemos que hoy la rotación en el sector TI es muy alta. Cuéntanos cómo has vivido este proceso con Tecansolve como aliado. Pues la rotación, yo creo que a ustedes les impacta, a nosotros también en Suramericana, creo que ha venido disminuyendo pues en los últimos tiempos, pero desde Suramericana y con nuestros aliados, con ustedes también lo hemos hecho, es contar con un equipo que trabaje feliz, que trabaje tranquilo, que los muchachos tengan retos técnicos que les ayude también en su evolución profesional, ¿cierto? Rotarlos cuando vemos que digamos que son tecnologías más nuevas, más de punta, y pasar a estos muchachos de retos técnicos, digamos, distintos, en donde ellos se pongan a prueba, pero trabajen también con la intención de ir mejorando pues esa curva de aprendizaje. Creo que ayuda mucho pues a ese tema de rotación.